Muchísimas gracias a Paco por darme la oportunidad de estar aquí en la Universidad Popular en este ciclo de conferencias. Bueno, yo vengo a transmitir, a hablar, a comentar, a prorrogar aquella charla que dimos en el 2017 que tenía el mismo título, que era Crisis de antibióticos y qué crisis, ¿no? Dar a entender que realmente estamos en un problema importante y que muchas veces no tenemos conciencia de dónde estamos. Y ese título lo tomé, bueno, aquí veo que somos personas ya maduras, la mayor parte de ellos, y lo tomé de esta portada de este disco. Este disco conocéis que es un disco que se llama Crisis, What Crisis, de Supertramp, famoso grupo pop, rock pop de los años 70, vosotros no lo conocéis, donde hablaba, sus letras de las canciones eran letras pues de que bueno, pues problemas de la comunicación interpersonal y reflejaban pues esa mala comunicación y aquellos problemas que tenían la sociedad y no se querían dar cuenta de ello. Era el hombre feliz en su sombrilla y estaba rodeado de auténtico caos. Pues bien, copiando ese título, pues vamos a hablar de las resistencias a los antibióticos, las resistencias a las bacterias. Cuando nosotros hablamos de resistencias, el problema principal que lo tenemos son con bacterias, pero tenemos resistencias para virus, para hongos, para protozoos, múltiples resistencias, múltiples mecanismos y múltiples problemas, pero lo que nos acucia más son las bacterias. Intentaré hacer una exposición más o menos breve, 40 o 45 minutos más, para no aburriros mucho, y seguiré este índice, ¿no? Hablamos un poquito de los antibióticos, qué han supuesto los antibióticos en nuestra medicina actual. Analizaremos o intentaré que comprendáis por qué, a qué situaciones hemos llegado con la resistencia a los antibióticos, qué factores de generación de resistencia tenemos, cuál es el problema, hasta dónde llegamos. Realmente esto es un estado apocalíptico, como muchos quieren pensar. Os diré las consecuencias que eso va a tener y hablaremos sobre todo de lo que estamos haciendo por intentar revertir o disminuir o paliar esa resistencia a los antibióticos. Para al final concluir con una serie de mensajes para llevaros a casa, píldoras que llamamos ahora, con eso ya me daré por satisfecho. Entonces hablamos de los antibióticos. Sois personas cultas. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado. Es el Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel, el viejo, padre de Peter Bruegel, el joven. Y es un cuadro que pintó, es un pintor flamenco del siglo XVI. ¿Y aquí qué representa? Pues representa la muerte. Representa la muerte, cómo va afectando a todos los estamentos de la sociedad y cómo los hombres, independientemente de rico, pobre, plebeyo, rey o vasallo, pues tarde o temprano acaba con ellos. La muerte, en estas épocas y antes de la era antibiótica, una de las causas principales de la muerte, si quitamos las guerras, eran las infecciones. No solo ha habido pandemias ahora. La pandemia que más recordamos todos es la pandemia del COVID, y esta se llevó, más o menos estimados, hay unos 7 millones de muertos en todo el mundo. En la época donde pintó Peter Bruegel el cuadro, pues estaba un siglo o 2 siglos antes, había pasado la pandemia de la peste negra, la peste bubónica, ¿no? Yersinia pestis, bacteria. Se llevó a la mitad de la población de Europa. Previamente, la misma bacteria, en la época del Imperio Bizantino, se llevó a unos 20 millones de personas. Posteriormente hemos tenido bacterias, virus, viruela, cólera, la gripe española. La gripe española se llevó a 60 millones de personas en todo el mundo. Y ahora tenemos una pandemia y vivimos con ella y estamos más o menos controlándola, no curándola, la pandemia del VIH-Sida. 30 millones de muertos llevamos. Pero gracias a los avances de la medicina, sobre todo a partir del siglo XIX, la anestesia, la asepsia, la higiene pública y los principios de la era antibiótica, pues poco a poco esto ha dejado de ser, o pensamos que ha dejado de ser, un problema. ¿Qué ocurrió? Pues fijaos, este es Fleming, Alexander Fleming. Alexander Fleming pues se hizo una cosa que nosotros llamamos serendipia. ¿Qué es una serendipia? Pues es un hallazgo fortuito, pero que es valioso. No es chiripa, porque chiripa es un hallazgo fortuito, pero que no le damos importancia. El mérito de Fleming, que se fue de vacaciones, dejó una placa de Petri ahí abandonada, y cuando llegó observó que un hongo, vio y observó que un hongo pues había inhibido el crecimiento de una bacteria potente, una bacteria agresiva, el Staphylococcus aureus. Pues fue en el año 28, pues a partir de ahí
empezó una era de producción, de analizar por qué se había producido esto, de mantener en el mercado y hacer lo más útil posible este fármaco que viene de un hongo. Y en el año 45, creo recordar, pues le dieron el premio Nobel a Fleming como descubridor, pero sobre todo, y más importante que ellos, a Chain y a Florey. Estos son investigadores ingleses que produjeron cantidades ingentes, metabolizaron ese hallazgo, esa penicilina, para que fuera útil. El primer paciente que recibió la penicilina fue un policía inglés, creo que se llamaba Albert Alexander, en el año 44, creo, 42, en plena guerra mundial, que se cortó con una rosa. Se cortó con una rosa la cara, se hizo o produjo una infección brutal, produciendo una infección de piel y partes blandas en toda la cara, y se le dio este medicamento. Inicialmente mejoró, falleció. ¿Falleció por qué? Porque se daban dosis que ahora podemos vaticinar como óptimas, hasta tal punto que hasta su propia penicilina de la orina se le recogía para darle más dosis. Pero fue el primero que lo utilizó y inicialmente tuvo una mejoría. Aquí en España creo recordar que fue en el año 47, fue un hijo de un médico de Huelva que se la dio porque su hijo tenía una infección del corazón, una endocarditis. Entonces, pues fue la primera vez que se utilizó la penicilina. Y bueno, pues esto fue impresionante, esto fue un hallazgo que junto a otros hallazgos, ya os he dicho, higiene pública, asepsia, antisepsia, anestesia, pues produjo un avance de la medicina brutal. Hasta tal punto que en plena guerra mundial a la penicilina se le atribuían propiedades milagrosas. Era la causante de que los soldados vinieran del frente, se morían más los soldados, no en las batallas, sino producido por enfermedades de guerra, enfermedades infecciosas, heridas que se infectaban. Esto fue una alegría, salvaba a los soldados, se curaban enfermedades que antiguamente era imposible, gonorrea, sífilis, enfermedades infecciosas al fin y al cabo. Perfecto. Vivimos en un mundo ideal. Hasta tal punto, este es un artículo del JAMA, una revista médica importantísima en Estados Unidos, que analizó las causas de muerte. Fijaos aquí, las causas de muerte en las infecciosas, causas infecciosas son las rojas. Este piquito corresponde con el pico de la gripe española. Pero fijaos, a partir del descubrimiento de la penicilina y de los antibióticos que vinieron después, las causas de muerte de causas infecciosas, fijaos cómo baja. Perfecto. Causas no infecciosas suben, cosa que es la primera vez que ocurría en la historia de la humanidad. Muy bien, historia de la medicina, medicina moderna. La medicina moderna vivimos, entre otras cosas, gracias a los antibióticos. Gracias a los antibióticos nos permite curarnos de infecciones, amigdalitis, infecciones de piel y partes blandas, infecciones de orina, múltiples infecciones, severas o complejas. Nos permite operar. Nosotros, como bien ha dicho Paco, estamos llenos de bacterias buenas, la mayor parte de ellas. Pero si nos abren en canal y nos operan de una apendicitis, nos infectamos. Nos dan antibióticos para que no nos infectemos. Nos permite participar en la curación o el tratamiento del cáncer. Sabéis que el cáncer, personas que tienen problemas neoplásicos, son personas inmunodeprimidas, personas que tienen tendencia a infectarse. Le damos antibióticos. Entre otras cosas, le damos antibióticos para que nos infecte. Y nos permite hacer trasplantes, por ejemplo, ¿no? Nos permite desde una apendicitis hasta hacer un trasplante pulmonar, hepático, lo que sea. ¿Por qué? Porque preveemos las infecciones, preveemos que tengan problemas. Perfecto. Medicina moderna, estamos en un auge impresionante y está avanzado, que es una barbaridad. ¿Pero qué ocurre? Bueno, las bacterias son seres vivos, y los seres vivos se defienden. Y ya 80 años de que se produjera el avance de la medicina, el descubrimiento de la medicina, empiezan no revistas médicas, que esto ya se conocía de antes, sino revistas para la sociedad normal, para la gente normal, para gente de la calle. Empiezan ya a aparecer mensajes catastróficos, la venganza de los microbios asesinos, la propagación de las bacterias, de las superbacterias, la propagación de las bacterias mortales, la venganza de ellas. ¿Qué está pasando? Que esas bacterias ya, estos antibióticos que tenemos, no son útiles o son menos útiles. Y fijaos, esto es una noticia del año 2016, quiero recordar. Titular, prensa normal, prensa corriente. No tenemos una bacteria que es frecuente, un Escherichia coli, un antibiótico, noticia de Estados Unidos, para tratarla. Y es una
infección de orina. Fijaos, es decir, que esa medicina moderna, esa medicina invulnerable que tenemos, pues no lo es tanto. ¿Y por qué? Fijaos, aquí los antibióticos, la época de su descubrimiento, la época de su puesta en marcha. La época gloriosa de la antibioterapia es la época que va de los años 40 hasta los años 80 y hubo un boom de producción de antibióticos. Pero ¿qué pasa? Las bacterias se defienden, siempre os tendré en cuenta y tener en cuenta esto. Y a raíz de que se generan antibióticos, se producen resistencias. Y no tardan mucho, fijaos, 5 años, la mayor parte de los antibióticos, las bacterias generan su resistencia antes de los 5 años. Hay honrosas excepciones, como la vancomicina, por ejemplo, ¿no? Pero rápidamente esas bacterias adoptan su mecanismo de defensa y dice, tú, vale, al principio bien, pero luego no. Y esto es lo que ocurre. Estos son antibiogramas, estos son muestras de cultivo, en este caso de orina y de sangre, donde aparece una bacteria. Y cuando aparece una bacteria en un cultivo puro, es una infección. Dependiendo de la cantidad y del tipo de bacteria, pues la infección puede dar un síndrome más o menos importante. Y esto es lo que vemos. Esto es nuestro, esto es del Hospital de Albacete, esto es reciente, esto creo es un urocultivo pues de hace una semana. La misma bacteria, fijaos, Escherichia coli. R. ¿Qué significa R? Que esa bacteria es resistente a todos esos antibióticos que tenemos. Esto es en sangre. Más serio todavía. No hay una S es sensible. Es decir, no hay ningún fármaco que podamos tratar. Y esto es así, y esto lo vemos, y esto es el día a día, y esto está pasando. Bueno, pues tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas, estas bacterias malas se defienden y aquellas armas con las cuales podemos tratarlas, pues ya no son tan eficaces. Pero es que luego hay un segundo problema. Los antibióticos son los únicos fármacos que son ecológicos, es decir, que no solo me afectan a mí, sino que afectan al resto de las personas. Yo puedo tomar una pastillita de omeprazol, yo puedo tomar una pastillita de aspirina, puedes tomar cualquier cosa, pero es mío y no va a pasar nada. Pero yo si tomo un antibiótico, selecciono mutantes residentes de mi flora comensal, la puedo diseminar, puedo tener contacto con otro paciente y ese paciente tiene una infección por una bacteria que yo le he transmitido, por simple contacto, por un simple apretón de manos. Por lo tanto, son antibióticos que no solo afectan a la persona que lo consume y que encima van a permanecer esa bacteria multiresistente durante mucho tiempo. Es decir, van a estar ahí paradas aprovechando la oportunidad de inmunodepresión o de cualquier otra situación para producir una infección. Y una infección que no podemos tratar. Al igual que se transmiten bacterias más o menos normales y no buenas, se pueden transmitir bacterias con sus genes de resistencia. Por tanto, tomar antibióticos, ya os digo, no solo es un problema personal, sino es un problema que afecta al resto de la sociedad. Muy bien, por tanto, tenemos un arma, ¿y qué estamos haciendo con ese arma que ya nos proporciona Fleming? Que estamos matando lo bueno, nuestra flora buena, que nos protege también de esas gérmenes, esas bacterias malas, y encima estamos creando monstruos, estamos matando a nuestro protector. ¡Uf! Esto es apocalíptico, y vamos a morir todos. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues voy a explicar brevemente por qué las bacterias se defienden. Las bacterias se defienden porque son seres vivos, y los seres vivos pues tienden a vivir, y como ven y notan que hay algo que le está alterando y que le está produciendo su muerte, pues tienden a defenderse, a propagarse. Entonces, ¿cómo se defiende la bacteria? Pues como cualquier otro ser vivo. Puede ser que ese antibiótico, ese arma que nosotros utilizamos, o que no entre, o que entre pero lo expulse, o que lo modifique al entrar, con lo cual no vale cuando actúa en su diana, o que lo inactive, le mande sus misiles aire-aire y ese antibiótico cuando pasa a la célula lo destruye. Es decir, mecanismo de resistencia. Lógico. Muy bien. La resistencia no es inducible solo por los antibióticos, la resistencia de las bacterias, hay bacterias resistentes, pero de toda la vida, están ahí porque son y nacen así resistentes, pero esa resistencia no se transmite. La que se transmite es una resistencia por mutaciones,
con cepas concretas y que se transmite al resto de sus compañeras. Cuando yo utilizo un antibiótico, fijaos, utilizo un antibiótico, mato a las que son sensibles, se me queda la resistente, esta empieza a proliferar, aumenta, crece la población y se transmite sus genes de resistencia por transferencia, por fagos, por plásmido, es decir, por materiales genéticos y van pasando de una bacteria a otra. ¿Y qué hacemos? Crear superbacterias, crear monstruos, crear bacterias que inicialmente eran inocentes, inofensivas, a auténticos, bueno, auténticos, no tiene nombre, pero sí tiene nombre quiénes son esas bacterias. La OMS ya se ha dado cuenta y ha publicado una lista de bacterias que necesitamos ya en el 2017. Necesitamos antibióticos, que no tenemos bacterias, que no tenemos antibióticos para luchar contra estas bacterias. Bacterias de nombres impronunciables, de nombres de jugadores de fútbol ruso. Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, en fin, multitud de bacterias. También aparecen hongos. Y aquí no se ve muy bien, pero aparece la gonorrea. No tenemos prácticamente, estamos viendo ya cada vez más resistencias a la gonorrea. ¿Os acordáis de esa primera diapositiva donde por fin la curamos? Pues cada vez más problemas. Y bueno, son seres vivos, se defienden, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo algo mal nosotros? Fijaos, pues sí. Este es un Lancet, una revista médica, este es del año 20, no sé muy bien, pero es del año 22-23, donde analiza cuáles son los factores generadores de esa resistencia a las bacterias. Hay múltiples. Desde que no estamos vacunados, de que no se diagnostican pronto, del medio ambiente, de los viajes, de las dosis óptimas, pero fijaos, esto es lo que llama la atención. Llama la atención ¿por qué? Uso o mal uso de antibióticos. Pero no solo en humanos, en animales. Los animales le damos antibióticos. Y también la presión que ejerce esa toma de antibióticos se nota. Muy bien. ¿Utilizamos los antibióticos mucho, poco o nada? Pues fijaos, ECDC, Organismo Europeo de Control de Enfermedades, y aquí pone qué países son los que más consumen antibióticos. Pues, no sé si se ve, no sé cómo puedo poner ahí. Perfecto. Aquí estamos nosotros. Esto es del año 24, creo recordar. No. Eso es. Pues fijaos, aquí tenemos el honroso placer de estar 1, 2, 3, 4, 5. De entre los países de Europa somos el 6º país que más consume antibióticos. Perfecto. De todo tipo de antibióticos. Aquí veis las clases de antibióticos, bueno, quinolonas, de todo tipo de antibióticos. ¿Pero dónde se consume más? Los hospitales. ¿Pensáis que se consume más en los hospitales? Y estamos hablando de salud humana. No, se consume más en el ámbito comunitario. Prescriben más antibióticos nuestros médicos de atención primaria, nuestros pediatras, nuestros dentistas, nuestros veterinarios, en fin. No es en el hospital, es fuera del hospital. Fijaos, aquí se ve el consumo de antibióticos desde el 2015 hasta el 2022. ¿Qué predomina? Lo comunitario, tanto en receta oficial como en receta privada. ¿Qué es lo rojo? El hospital. Por tanto, en España se consume mucho antibiótico con respecto a la Unión Europea y básicamente para salud humana en el ámbito comunitario. Y si veis aquí hay una gráfica que poquito a poco va descendiendo porque a partir del 2014 se ponen en marcha los programas institucionales para combatir la resistencia a antibióticos y fijaos que aquí va bajando, afortunadamente bajando, pero aquí ocurre algo. Empieza a subir. ¿Qué año es este? 20. ¿Qué ocurrió en el 20? La pandemia de COVID. Eso ha repercutido mucho en las resistencias bacterianas. Muy bien, consumimos mucho en España, se consume sobre todo en el ámbito comunitario. ¿Y qué pasa en Castilla-La Mancha? Pues en Castilla-La Mancha estamos más o menos equiparados. Estos son datos del año 23, donde consumimos muchos a nivel comunitario, menos en el ámbito hospitalario, pero que no diferimos nada de lo que se ocurre en el resto del país. ¿Y qué antibióticos consumimos?
porque no son todos los antibióticos iguales, al igual que no todas las bacterias son iguales. Recientemente la OMS ha hecho una clasificación de antibióticos que es la clasificación ADWARE, es decir, antibióticos de fácil acceso, útiles para infecciones más o menos banales y creadores de, en teoría, poca resistencia bacteriana, antibióticos que hay que tener precauciones con ellos, pero que son útiles para infecciones más serias, pero hay que vigilar su uso y su prescripción, y antibióticos R, es decir, antibióticos que reservamos para situaciones e infecciones severas producidas por estos gérmenes multiresistentes. En el grupo A está la amoxicilina, está la amoxicilina clavulánico, están las tetraciclinas, en el grupo B están las cefalosporinas, los carbapenémicos, y en el grupo R están estos que reservamos, que solo utilizamos, están los misiles de largo alcance balísticos que solo tenemos ahí en el caso de necesidad imperiosa. ¿Y qué ocurre? Que cada vez vamos consumiendo más de esos antibióticos de último recurso. Es decir, que tenemos bacterias súper resistentes, que consumimos muchos antibióticos, pero que cada vez esos antibióticos son más potentes y, lógicamente, con el tiempo se harán resistentes. Muy bien. Fijaos, consumimos muchos antibióticos, usamos y prescribimos muchos antibióticos, pero bueno, si al fin y al cabo lo usáramos bien, pues no tendríamos problemas. Pero esto es un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 21, que se puede extrapolar lo que hacemos aquí nosotros habitualmente en nuestros hospitales o centros de salud. ¿Y qué concluyen? Que al menos el 28% de las prescripciones antibióticas están mal puestas. Que la mitad de los antibióticos que se ponen en un hospital, en este caso el hospital americano, no están indicados o están mal prescritos, no tienen ningún sentido. Que el 79% de pacientes que están con una neumonía, ese antibiótico se deja ahí sin haber visto un cultivo y de manera indefinida hasta que se vaya de alta. Y que otro tipo de antibiótico, hasta un 50%, no se sabe y no se explica por qué está utilizado. Es decir, consumimos mucho y mal. ¿Esto es bueno? No. ¿Por qué ocurre tan bien? Porque todo el mundo puede prescribir antibiótico, cualquier médico puede prescribir antibiótico, desde yo que me dedico a hacerlo de manera más o menos continua, hasta un dermatólogo, a un traumatólogo, a un cirujano, a un médico que no tiene ningún conocimientos escasos sobre antibioterapia, y se consumen antibióticos, se prescriben antibióticos. Y se prescriben antibióticos no basados en la medicina seguida de evidencia científica, sino basado muchas veces en la medicina basada en la insistencia. ¿Cuántos padres han ido con sus hijos a pedirle antibiótico al médico de cabecera porque duele la garganta? O la insistencia del compañero que te dice, mira, yo esto se lo pongo sí o sí. O medicina basada en la experiencia, a mí me ha ido bien, ¿por qué lo voy a quitar? Es decir, consumimos mucho y consumimos mal. Pero bueno, podemos decir, bueno, consumimos muchos antibióticos, pero siempre queda el recurso de producir otros nuevos. Bueno, me falla la bala de 9 milímetros para Verum, pues voy a producir misiles. Pero fijaos, antibióticos que se produjeron en la década de los 80. Fijaos, desde los 80 para acá, cómo han bajado. Es decir, el problema no es que se consuman muchos y que los que tenemos no sirvan. El problema es que no hay más. Las empresas no hacen antibióticos. Las empresas se dedican a producir fármacos rentables, fármacos que valgan mucho dinero, fármacos que se utilicen de manera continua y fármacos que no te diga un médico de Albacete, oye, córtalo porque esto no tiene sentido que sigas utilizando. Las empresas, lógicamente, quieren ganar dinero y buscan alternativas económicas, y un antibiótico no lo es. Un antibiótico, desde que un antibiótico se pone en marcha, pueden tardar 10-20 años, puede costar, no sé, una millonada ponerlo en marcha para luego utilizarlo 7 días. Cualquier empresa con sentido comercial dirá que eso no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? Que ahora no se fabrican antibióticos, no hay empresas potentes que lo fabrican, las que los hacen son pequeñas empresas que luego la compran las potentes, porque ninguna empresa mayor de 500, por ejemplo, empleados hacen antibióticos, no le es rentable. ¿Por qué? Pues lo he dicho, porque se fabrican otras cosas. Fijaos, esto es lo que más se consumió en el 2023. ¿Qué es lo que ocupa aquí el primer lugar? Fármacos inmunomoduladores, fármacos que sirven pues para enfermedades autoinmunes o sirven para procesos neoplásicos,
melanoma maligno, artritis reumatoide, psoriasis, dermatosis atópica, asma. Lo único que vemos aquí que está relacionado con las infecciones, ¿os acordáis del Ozempic, no? Ozempic sabéis lo que es, esto que utilizan los diabéticos y que ahora se está pasando a medicamento para perder peso, de los más vendidos del año pasado. Lo más relacionado con las infecciones son 3 cosas, pero 3 cosas relacionadas con virus. Vacuna del COVID, tratamiento para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y una vacuna para el papiloma humano. Aquí no hay antibióticos. Por tanto, consumimos mucho, mal, y encima no tenemos alternativas. Y para más INRI, lo poquito que nos queda, tampoco lo producen. Esto es una carta. Aquí tenemos a la jefa de sección de farmacia del hospital y le llegó esto, que no tenemos un antibiótico de los clásicos, que no lo fabrican, que vayamos a buscar otras cosas porque ya esto es tan poco rentable que para qué vamos a tener Aztreonam. Aztreonam, que es un fármaco muy útil en pacientes alérgicos a la penicilina. Y que cuando uno se dice que es alérgico y necesita esto, no se lo podemos dar. Tenemos que buscar alternativas más tóxicas y menos eficaces. Bueno, veo que tenéis cara de susto. Pero no hemos acabado. Es decir, se produce pocos antibióticos y encima consumimos muchos antibióticos y mal, y la mayor parte de ellos en el ámbito comunitario, pero en salud humana. Noticia de la prensa. La mitad de la carne que compramos tienen bacterias. Además tienen bacterias, superbacterias, bacterias resistentes. ¿Y esto por qué? Porque el mayor consumo de antibióticos no es en salud humana, es en veterinaria. Fijaos, 2013, lo que se consume para infecciones en humanos, lo que se consume para veterinaria. ¿Por qué se consume en veterinaria? Porque los antibióticos, bueno, al igual que se utilizó la penicilina en los años 40 para los humanos, pues los ganaderos dijeron, le doy el antibiótico a mi vaca que está enferma, pero resulta que al que le doy el antibiótico a la vaca enferma y se la doy a la no enferma, y resulta que crece más rápido y más gorda la vaca no enferma. Quiere decir que son utilizados, o eran utilizados, como promotores del crecimiento. Los animales, granjas de pollos, cerdos, ganado ovino, piscifactorías, pues le daban antibióticos pues, para promover el crecimiento. Crecían más rápido. No se sabe muy bien por qué, no sé si inhibían ciertos metabolitos que estaban en la microbiota intestinal de los animales o curaban infecciones subclínicas. El caso es que se lo daban. Y se lo daban todos. España, Estados Unidos, China, India. Con lo cual estamos produciendo antibióticos y se lo estamos dando a animales. Pero bueno, esto nos da igual, no nos da igual. Esto es un informe de una agencia europea donde ya comprobó y constató que antibióticos que dábamos a los animales tenían su repercusión en salud humana, porque las mismas bacterias que tienen los animales los tenemos nosotros. Nosotros tenemos contacto con los animales, nos comemos sus carnes, los tocamos. Ahí las granjas secretan residuos, esos residuos van al medio ambiente, el medio ambiente se contamina y yo puedo ir y tomarme una lechuga, tocar algo y pasar a mí. Es decir, que el problema no está en los antibióticos que consumimos nosotros, sino lo que también nos viene de fuera y concretamente de los animales de consumo, pero no solo de consumo, las mascotas, veterinarios que dan y prescriben antibióticos a nuestras mascotas. Hace poco leí que había más mascotas en Albacete que personas y ellos necesitan antibióticos. Y nosotros los tocamos, los abrazamos, nos lamen, nos transmiten bacterias y nos transmiten bacterias multiresistentes. Y esto es lo que ya entroncamos con un concepto que se llama One Health, es decir, que la salud no está parcelada. La salud que nos ocurre a nosotros está en íntima relación con la salud que le ocurre al animal, con lo que nos ocurre en el medio ambiente, y todo ello forma una unidad, porque lo bueno para mí es lo bueno para el animal y es lo bueno para el medio ambiente. Y si yo cuido el medio ambiente y cuido los animales, tendré más beneficios en mi salud. Concepto One Health, no estamos aislados. Y en ese concepto One Health trabajamos
médicos, farmacéuticos, veterinarios, dentistas, microbiólogos, biólogos, en fin, todo tipo de profesionales que se dedican a intentar contribuir a que esas resistencias bajen. Porque, como ya he dicho, esas resistencias se propagan. Yo tomo un antibiótico, me voy a un hospital, tengo contacto con un paciente, tengo una bacteria resistente, se lo transmito a paciente sana, pero por otra parte me tomo un animal, en este caso un pollo, un cerdo, la carne está contaminada, me transmiten esa bacteria y entre todos la liamos. Pero no solo acaba aquí. Cambio climático. Cambio climático. Ahora estamos observando que aquí tenemos arbovirosis, es decir, aquí tenemos dengue. En España hay dengue, una enfermedad que es muy típica de los países tropicales. Aquí tenemos paludismo importado, pero paludismo. ¿No? En fin, aquí tenemos el virus del West Nile, que está en Sevilla y que está en Cataluña. Es decir, que el cambio climático ha hecho que afloren zoonosis, enfermedades que están en los animales, muchas de ellas por virus, pero también enfermedades transmitidas por murciélagos, por roedores. Fijaos, todas las enfermedades que hay, y que en las últimas 3 décadas 75% de las enfermedades humanas son transmitidas por animales, y ahí hay bacterias. Pero aún más, viajamos y tenemos bacterias resistentes, y yo me tomo un antibiótico, se lo puedo pasar al de al lado, se lo puedo pasar a mi mascota se lo pasa al que está más cercano, el vecino del quinto, pero me voy a Filipinas y ahí contraigo una infección y me vuelvo curado o medio curado, y esa infección, ese germen que me ha producido esa infección, que posiblemente traiga una bacteria multiresistente, lo transmito donde estoy. Tardamos 6 horas en llegar a Filipinas. La bacteria viene con nosotros, la resistencia viene con nosotros. Se hizo un estudio hace poco y se analizaron en qué parte del aeropuerto había más bacterias multiresistentes. ¿Sabéis dónde estaban? En la manivela de los aseos de los caballeros. Pensad por qué. Y ahí, esa manivela, ese aseo, caballero, nos lo traemos para acá. Es decir, que vivimos en un estado apocalíptico. Vivimos en un estado que o hacemos algo o aquí esto va a ser imposible vivir. Vamos a volver a esa era preantibiótica. Bueno, ¿y qué consecuencias trae, aparte de asustarnos? Pues esto ya lo dijo este señor. Este señor es Peter O'Neill, este es un asesor británico, es un economista británico de la época de David Cameron, creo recordar en el año 14, que le encargaron un informe para analizar el impacto social y económico que tendrían las bacterias multiresistentes o las infecciones por bacterias multiresistentes, el famoso informe O'Neill. ¿Y qué dijo este hombre? Que como siguiéramos así, en el año 2050 habría 10 millones de muertes por este tipo de infecciones. Pues es un número absoluto, pero ¿qué quiere decir esto? Que habría más muertes que el cáncer. Y que habría más muertes que el cáncer, por ejemplo, y que los accidentes de tráfico. Es decir, que el año 2050 es más probable que nos muramos de una infección que nos muramos de un cáncer. Y eso lo dijo en el año 2016. Y aparte de esto, lo que cuesta. Esto supone un descenso en el Producto Interior Bruto en una economía normal de hasta un 4%. Es decir, la cantidad de dinero, de recursos económicos que se están destinando al tratamiento de estas infecciones multiresistentes. Muy bien, este es un estudio muy bonito porque esto se hizo en el 19 de otra revista, bueno, la revista Lancet, que es una revista, como ya os digo, de impacto a nivel de la medicina, donde se analizó la carga que supone el tener esas infecciones por bacterias multiresistentes. Entonces, fijaos, en el año 2019 ya había 4 millones, casi 5 millones de muertes asociadas a las infecciones. De ellas le podemos echar la culpa casi en 1.200.000. Si tenemos relaciones, pero ya confirmadas, 1.200.000. ¿Y dónde mueren más los pacientes? En los países en desarrollo. Uno podría pensar, pues bueno, somos los que consumimos más antibióticos los países desarrollados, pero resulta que se mueren más en África subsahariana, en Asia, en China. ¿Por qué? Porque ellos también consumen. Ellos consumen antibióticos y de muy alto recurso. Ellos consumen lo que tienen. Y los antibióticos habitualmente se fabrican en India y China. Y a ellos les interesa vender. ¿A quién se los vende? A este tipo de países. Y consumen de inicio antibióticos de último recurso. Con lo cual, cuando los necesitan de verdad, no pueden usarlos.
Aparte que también, bueno, ahí no es distinto. Ahí uno va al hospital y le dan de alta a los 2 o 3 días cuando esté un poquito mejor. El resto se lo tiene que comprar en la farmacia y sepa Dios lo que compre. Con lo cual la dosis del antibiótico, pues no sé si es la correcta o no. Como se lo venden de India y China, allí la calidad de esos antibióticos está por demostrar. Los antibióticos o que están caducados o que no son iguales o que son menos potentes que lo habitual. Es decir, que factores de resistencia lo tienen más que nosotros. Son pobres. Allí los residuos no se tratan. El ganado está en la calle. Lo que yo tengo resistente lo transmito a la vaca. El Ganges, ¿habéis visto el Ganges? Esto creo que tienen cantidad de bacteria multiresistente por metro cúbico impresionante. Es decir, tienen condiciones para que donde más se producen esas muertes son en los países subdesarrollados. No se ve muy bien, pero bueno, lo que más se muere de la gente de infecciones por bacterias multiresistentes, neumonías. Puede haber bacteriemias, puede haber infecciones de orina, pero cuando tenga uno una neumonía por bacteria multiresistente, difícil. Llega mal el antibiótico, llega poco, y a veces ni llega ni poco porque no es útil. Sabemos qué gérmenes están implicados, los que ya nos decía la OMS, el Escherichia coli, la Klebsiella, la tuberculosis, vemos tuberculosis o no. En fin, gérmenes que ya sabemos. Y gérmenes que están asociados a unos fármacos, el Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, el Escherichia coli resistente a fármacos ya último recurso porque inhiben ese fármaco, llámese cefalosporinas o llámese a lo último de lo último, carbapenémicos, que este fármaco que como sea resistente a ese, date fastidiado. Acinetobacter, pseudomonas, es decir, gérmenes que lo sabemos, gérmenes que lo tenemos. Y fue el primer estudio donde analizó, señores, que esto está pasando. Pero vino el COVID. Entonces, como éramos poco, pues vino el COVID. Y el COVID, pues, aparte de lo que supuso para todos, pues supuso un aumento de la resistencia. ¿Por qué? Porque los pacientes ingresaban muy malitos. Y muchas veces ingresaban en la UBI. ¿Qué le hacíamos? Ponerle antibióticos de último recurso, porque se infectaban de gérmenes cada vez más difíciles de tratar. Pero los que no ingresaban en la UBI, pues con el antecedente de las neumonías por gripe que teníamos nosotros, donde ellas sí se coinfectan por gérmenes, por bacterias, le dábamos a todos antibióticos, cuando luego se demostró que no era así. Y los que no ingresaban y iban al centro de salud, ¿qué le dábamos? Le dábamos de todo, pero sobre todo le dábamos acitromicina, ¿os acordáis? Ese fármaco que era un antibiótico de 3 días, pues se lo dábamos. ¿Qué hemos hecho? Aumentar la resistencia a todos los fármacos, a todos los antibióticos que le hemos dado. Con lo cual el COVID, que ya habíamos empezado a hacer cosas para evitar esa resistencia bacteriana, nos trastocó todos los planes. Y eso que decía Peter O'Neill de que en el 2050 tendríamos 10 millones de muertes, no, lo vamos a tener en el 2030. Lo vamos a tener cerca. Va a adelantar las previsiones optimistas que tenía este señor. O sea, todos los problemas que él ya predijo que tendríamos en el 2050 los tenemos cada vez más cercanos. Con lo cual, fijaos el panorama. Y el panorama, esto es España. Un estudio que hizo la Sociedad Española de Medicina, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Medicina Clínica. En 130 hospitales, 260 investigadores, el 40% de las camas de hospitalización se hizo en hospitales. ¿Y qué vieron? Que había mucha infección urinaria causante de infecciones multiresistentes, el germen famoso Escherichia coli, que se mueren de neumonía, pero que fallecieron en este periodo de estudio, que creo que es el 23, 20.000 personas, sobre 150.000 infecciones. Esas 20.000 personas compararon con el accidente de tráfico, o sea, mueren 10 veces más que el accidente de tráfico en España. ¿Dónde están las medidas más populares? Todo el mundo, más ahora en el puente, cuida con las carreteras, cuida con los coches, muchas campañas de prevención de accidentes y no tantas de prevención de infecciones bacterianas. Bueno, pues volvemos al área preantibiótica. Fijaos, ¿no? Este era el equipamiento que utilizaban cuando había la peste negra, ¿no? Esas narices largas para no acercarse al paciente y no oler. Y todo lo que habíamos conocido de esta medicina moderna, trasplantes, infecciones, cirugías, en fin, todo, pues se nos va al garete. Fatal. Entonces el problema no es que hemos pasado una pandemia,
sino que estamos en un estado interpandémico donde la verdadera pandemia, y esa pandemia silenciosa, son las resistencias antimicrobianas que estamos viendo. Por lo cual, bueno, fijaos el problema, ¿no? El problema serio. Ay, ¿qué se me pasa? ¿Qué tenemos que resolver ante esta coyuntura? Pues que tenemos que resolver este uso no adecuado de antibióticos, tanto en personas como animales. Sabemos que los hospitales y los centros sociosanitarios es donde se reside, donde aguanta, donde es el reservorio, es el nicho de esa bacteria multiresistente, porque utilizamos los antibióticos más potentes y ahí están las bacterias más resistentes. Que no tenemos antibióticos, hay que resolver eso. Que estamos en una época de cambio climático que afecta a todas las enfermedades y concretamente a estas. Que podemos viajar y esto se ha globalizado. Y sobre todo que ni los profesionales sanitarios y la población tiene sensibilidad de este problema. Bueno, pues ahí estamos. Se nos viene todo este ejército para luchar y nosotros disponemos de una espada y ya pues casi oxidada. Bueno, pero se han hecho cosas, ¿eh? Bueno, esto es el estado catastrófico, pero no. Estamos haciendo cosas, se están haciendo cosas, hay actuación, estamos luchando y bueno, vamos ahí intentando ganar esta situación. Bueno, ya desde el año 2014, una de las cosas que hizo el informe Peter O'Neill es que puso en marcha a todos los países de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea dictó una serie de normas y obligó a los países a crear unos planes de actuación contra las resistencias bacterianas y en España lo tenemos. Desde 2014 tenemos el que se llama el PRAN. El PRAN es el Programa para las Resistencias Bacterianas Nacional, donde hay como 6 líneas estratégicas, ¿no? Vigilamos el consumo, hacemos investigación, hacemos prevención de la resistencia, hacemos un control de esa resistencia mediante programas que utilizamos para asesorar y ayudar a los médicos prescriptores y veterinarios a utilizar mejor los antibióticos y sobre todo, y esto es un ejemplo, damos comunicación y charla de divulgación tanto a la población general como a los sanitarios. Dentro de ese programa que nos obliga el PRAN, utilizamos lo que llamamos los PROA, ¿no? Son programas de optimización de antibióticos, ¿okay? Ayudamos a los compañeros a utilizar los antibióticos de una forma ordenada. Nos juntamos con ellos, hablamos, intentamos asesorarle. Necesitamos y tenemos guías que nos ayuden, guías terapéuticas que nos da el Ministerio, tanto para salud humana como para salud vegetal. ¿Qué antibióticos? Vegetal, animal. ¿Qué antibiótico le tenemos que poner a una infección de una mascota o a una infección de un paciente que esté en un centro sanitario o un paciente pediátrico? Tenemos guías. Tenemos también legislación y apoyo institucional, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Hay un plan específico de resistencia a antibióticos de Castilla-La Mancha. Y ahí estamos, con el resto de hospitales y el resto de centros de salud, veterinarios y dentistas de toda la población de la región. Y nosotros, concretamente, ¿qué hacemos? Pues fijaos, está nuestra página web del hospital y aquí tenemos un icono donde hay un grupo coordinador que asesora a utilizar los antibióticos a los médicos de atención primaria en Albacete. Hemos hecho un documento donde ayudamos a los estomatólogos, a los odontólogos a prescribir los antibióticos de manera eficaz. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Pues igual nos juntamos, una serie de sanitarios dedicados al tema de las infecciones, aquí hay gente de intensivos, de infecciosas, microbiólogos, farmacólogos, gente multidisciplinar para asesorar y que los antibióticos que se ponen en el hospital, que ya hemos visto que se ponen mucho y mal, los pongamos de una manera más o menos adecuada a las guías y intentar evitar las resistencias. Disponemos de métodos de diagnóstico cada vez mejores. Yo voy al médico de atención de cabecera y me duele la garganta y si me hace un test de detección del antígeno Streptococcus, pues sé que le puedo dar antibióticos, pero si ese antígeno es negativo, por mucho que me duele la garganta y por mucho que me insista la madre que le tengo que dar antibiótico, es un virus. Y tenemos datos. Y tenemos diagnósticos rápidos, cada vez más rápidos, que nos obliga a dar un tratamiento eficaz, efectivo y pronto. Sabemos que si damos un antibiótico, cuanto más antes lo demos una infección grave, se cura la gente. Si damos un antibiótico tarde y mal, se nos muere. Al igual que el ictus, el infarto es tiempo dependiente, las infecciones son tiempo dependiente. Con lo cual, si damos un antibiótico cuanto antes, mejor, potente y eficaz, pues nos ahorramos muchos sustos. Y tenemos nuestro mapa de sensibilidades. Rojo no le puedo dar, verde le puedo dar, amarillo, mitad y mitad. Y eso lo tenemos. Y el hospital cuenta con ello que nos ayuda a dar un tratamiento más o menos eficaz. Y tenemos alternativas. Podemos dar fagos, podemos dar nanopartículas, podemos dar a investigación para que se produzcan cada vez más cosas para luchar. Tenemos
nuevas estrategias para analizar resistencia a las bacterias y, afortunadamente, tenemos nuevos antibióticos. En fin, ¿pero por qué? No porque las empresas digan de motu propio, oye, voy a producirlo porque esto es una situación tan catastrófica que los necesito. No, ¿sabéis? Bueno, si no lo sabéis, las empresas farmacéuticas pierden la patente concretamente los antibióticos a los 10 años, creo, ¿no? Más o menos. Entonces no son eficaces. Entonces, ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué ha hecho el resto del mundo? Dale incentivos. Al igual que se dio incentivos para la creación de la vacuna del COVID, se dan incentivos a las empresas farmacéuticas para que realicen y hagan y descubran nuevos antibióticos. Incentivos económicos, le permite prolongar la patente y darle como más beneficio a estas empresas. Y han dicho, bueno, pues ahí tenemos un nicho, vamos a utilizarlo. Y se están produciendo antibióticos. El último antibiótico, la última clase de antibióticos fue hace 30 años. No tenemos nuevos, no tenemos clases nuevas de antibióticos, tenemos mejoría de los que tenemos. Tenemos variaciones de los previos que se han hecho algo mejor para resistir a esos ataques de las bacterias, pero no son nuevos, son variaciones de lo anterior. Son antibióticos turbo. Hemos puesto un motorcillo nuevo para que sean más útiles, porque nuevos no tenemos. Entonces tenemos antibióticos, bueno, pues aquí veis, afortunadamente, desde ese descenso que vimos en los años 2000, a partir del año 2000, bueno, pues parece que hay nuevos, y estos son todos los antibióticos, también de nombres impronunciables, que están apareciendo y que nos permiten prorrogar, luchar y aguantar la resistencia a los antibióticos. Últimamente tuvimos una buena noticia, y es que la zosuralapina, que es un nuevo antibiótico, que parece que es un nuevo antibiótico, una clase distinta, una forma de actuar distinta a lo que tenemos habitualmente, y esto se publicó en el Nature, y bueno, pues parece ser que se van haciendo cosas y que tenemos alternativas para luchar contra esas bacterias multiresistentes. Pero volvemos a lo mismo, si yo hago nuevos antibióticos y no controlo su uso o mal uso, pues estos, te da igual, me defiendo, al fin y al cabo tardaré más o menos, pero me voy a defender igual. Pero lo importante no es lo que hagamos los sanitarios, lo importante es que lo que hagamos entre todos, ¿no? Que concienciemos a todos. ¿Y cuáles son las reglas básicas para intentar usar los antibióticos de manera más eficaz? Pues ahí está la infografía, son reglas sensatas. En primer lugar, reducir el riesgo de infección, lavarse las manos. Ahí transportamos gérmenes. La más eficaz medida para evitar la resistencia a los antibióticos y otras cosas es lavarse las manos. Podemos vacunarnos, importantísimo. Si no queremos tener una infección, vamos a evitar tenerla. ¿Cómo? Nos vacunamos. Evitamos infecciones, evitamos tomar antibióticos, evitamos tener bacterias multiresistentes. Vamos a protegernos, ¿no? Vamos a los alimentos también utilizarlo de forma higiénica, vamos a cuidar a nuestras mascotas. Y cuando viajemos, pues vamos a tener cuidado. Vamos a lavarnos las manos también cuando viajemos, que eso es útil. Y vamos a intentar revertir, y vamos no solo intentar disminuir el riesgo de infección, sino que vamos a intentar disminuir la propagación. Y ahí está utilizar los antibióticos de manera adecuada, de forma apropiada, cuando no los prescriban, no compartamos antibióticos. Oye, esto me ha ido bien a mí, pues te lo voy a dar a ti. Hay que seguir el consejo de los profesionales y que no siempre son la solución. Muchas veces damos antibióticos más no tanto para intentar cuidar al paciente y curarlo, sino por tranquilizar la conciencia del médico. Bueno, entonces esto ya veré. Es decir, vamos a intentar usarlo de una manera más eficaz. Y vamos a utilizarnos de manera controlada. Es decir, no podemos ir a la farmacia y pedir un antibiótico. Hasta un 5% de los antibióticos que se consumen en España se dan sin receta médica. Está prohibido, pero se puede hacer. Es decir, son medidas lógicas, medidas sensatas para intentar disminuir la infección y la resistencia. Y esto es útil. Hace poco dimos una charla en el hospital y la gente a veces cuestionaban si esto que se está haciendo es útil o no. Pues está demostrado en hospitales, pero esto me pareció más interesante. Esto es un estudio de Sevilla, también del Lancet, que se hizo en el 2017, creo recordar, 2019, donde analizaron la densidad de incidencia de una bacteria multiresistente. Entonces, ¿cómo podía cambiar que no hubiera esa bacteria resistente en orina, en este caso también en el E. coli? Y fueron a los médicos de atención primaria y a los pediatras de atención primaria y le daban charlas como yo le estoy dando a vosotros, sobre asesoramiento y cómo utilizar los antibióticos de manera más eficaz y de hacerlo de la manera más objetiva y más adecuada. ¿Y qué descubrieron? Pues que en ese periodo de tiempo, que fueron del 2013 al 2019, creo recordar, pues fijaos, la tendencia que seguiría esa bacteria si no hubiéramos hecho nada y la tendencia que surgió cuando empezaron a utilizar, desde 2012, hasta el 2017,
esas charlas informativas. Es decir, que sí sirve no insistir en la presión antibiótica y sí sirve informar tanto a profesionales en este caso como al resto de la población para hacer un uso adecuado de los antibióticos. Y bueno, sí se van consiguiendo cosas, vamos bajando el consumo de antibióticos en humanos, vamos bajando el consumo de antibióticos en animales, está prohibido, sabéis que está prohibido ya darle antibióticos para los animales de consumo, en España está prohibido, en Europa está prohibido, pero en España también, pero no está prohibido en India, no está prohibido en China, no está prohibido. China sabéis que es la tercera parte de los cerdos que se producen, la carne de cerdo se viene de China. Entonces, aunque aquí esté prohibido, la globalización nos obliga a pensar que posiblemente los que vienen de fuera tengan esos problemas que aquí ahora de momento no tenemos. En fin, que estamos haciendo cosas, pero nos obligan a hacer más cosas. Tenemos que bajar el consumo de antibióticos en veterinaria y aquí para el 2030 ya nos han puesto unos objetivos Europa, que tenemos que utilizar por lo menos un 20%, tenemos que bajar el consumo de un 20% de antibióticos y que la mayor parte de los antibióticos sean de esa clasificación A, es decir, de los más básicos, para que evitemos la resistencia y tenemos que reducir la tasa de incidencia de bacteria multiresistente, Staphylococcus escherichia, en fin, que no es tan malo lo que está pasando, sino que estamos reaccionando, estamos adaptándonos, estamos luchando contra resistencias bacterianas. Y no es una lucha que haga el médico, es una lucha que hace desde el gestor, al director, al veterinario, al ganadero, al que tiene una explotación ganadera también, al que controla las aguas residuales, es decir, este concepto de One Health pues está ahí y que no es una lucha individual ni particular, sino una lucha que tiene toda la sociedad. Y bueno, pues después de este escenario dramático, pero no dramático porque estamos haciendo cosas, ¿qué conclusiones o qué cosas me llevaría yo de aquí? Que tenemos unos antibióticos y que eso, gracias a los antibióticos la medicina ha avanzado, que esos antibióticos los usamos mal y como consecuencia tenemos las resistencias. Las consecuencias ya las sabemos, más muertes, más gasto sanitario, más consumo inadecuado, más destrozo en general, que esto no es algo particular, que esto es algo que nos compete tanto a nosotros como a los animales como al medio ambiente, ese concepto de One Health, que hay estrategias globales, nacionales, locales y particulares, quizás sean más importantes para evitar esa resistencia, que debe ser una prioridad institucional y que es cada vez más necesario divulgar y dar a entender este problema al que nos enfrentamos, no yo porque soy sanitario, sino todos vosotros. Y nada más, yo creo que, ya lo decía un gran infectólogo, que los humanos no son tan brillantes, piensan en muchas cosas, pero las bacterias solo piensan en una, que es sobrevivir, y se hacen resistentes. Y poco más, lo único, hacer dos cosas. Recomendaros estos libros, ¿no? Gente que lo que yo os he dicho, yo lo hice mejor, más, con mucho rigor científico, pero adaptado a la sociedad. Este es José Ramón Vivas, que es un biólogo en el Centro Nacional de Microbiología de Salamanca. Estos son farmacéuticos. Y este es un experto mundial, que es también veterinario, Bruno González Zor, donde os informaréis seguro de más datos o más información sobre las resistencias bacterianas. Pues esta es una recomendación y esto es una reivindicación. Es decir, los que nos dedicamos a este tipo de patologías infecciosas, sabéis que en España no existe la especialidad, no existe la especialidad infecciosas. Entonces, bueno, somos el único país de Europa donde no la hay. Entonces, hasta esta complejidad, no solo las bacterias y la resistencia, sino ante la complejidad de las enfermedades infecciosas que nos vienen y que nos estamos observando, pues una reivindicación de que, bueno, que ya va siendo hora de que esto se nos reconozca a los que estamos trabajando en este tema. Y nada más, muchas gracias, siento haber tardado tanto. ¿Puedo ayudar? Hace tiempo leí unos artículos sobre precisamente las bacterias no resistentes que no tenían antibióticos y hablaban, no sé si es el vocablo apropiado, de encontrar fagos, me parece que eran unos virus que atacaban determinadas bacterias que eran muy resistentes. ¿Qué hay sobre eso? Pues de eso hay mucho. Por eso la historia de los fagos viene ya desde muy antiguo. Los primeros que empezaron a utilizar fagos fueron los soviéticos. Sí. Fueron los soviéticos porque, claro, como no disponían de los antibióticos que tenían los americanos, pues ellos empezaron a utilizar alternativas para matar a las bacterias. Los fagos son los asesinos de las bacterias. Sí. Hay fagos, tenemos fagos. Nosotros tenemos fagos en el organismo y esos fagos pues destruyen a las bacterias. ¿Qué hacen los fagos? Pues los introducimos
y entran en el citoplasma de la bacteria y lo estallan. El problema de los fagos es que ya hay bacterias resistentes a los fagos. Pero hay otros que se pueden... Y el problema de los fagos es que los fagos no se pueden tomar por boca. Los tenemos que inyectar. Y muchas veces, cuando llegan ya a la bacteria, llegan inactivados. Entonces, una alternativa está ahí. Hay experiencia en la literatura sobre tratamiento de infecciones multiresistentes con fagos, pero no deja de ser una alternativa que todavía no está estandarizada. Pero está ahí. Y hay gente que la usa, sobre todo en los países más del este, pero bueno, es una alternativa más, que nos da opciones ante esta escasez de antibióticos y nos da opciones ante todo lo que tenemos. O sea, que se está trabajando. Sí, esto se viene trabajando desde los años 50. Aquí en Alicante creo que hay una fábrica de fagos aquí en Alicante donde también se utiliza. ¿Alguna pregunta más? Quería, Carlos, aparte de ahora llegar a mi casa, aparte de sacrificar a la gata y tener mis vacaciones en el extranjero, tirar el botiquín, quería preguntar cuál es el proceso de creación de un antibiótico, cómo se crea un antibiótico. Me parece una pregunta muy absurda, pero ahora he estado oyendo que gracias a la inteligencia artificial incluso podría aumentarse la concentración. Sí, un antibiótico es una molécula habitualmente que se sacan de otros seres vivos, de hongos, de bacterias, Streptomyces, penicilino no tanto, no es un hongo. Y ese proceso, desde que se purifica y se utiliza, pueden tardar años. Realmente se analizan, quiero recordar que una vez leí que se analizan 100.000 moléculas para utilizarse como antibióticos al cabo de un año. De esas 100.000 moléculas solo llega una. Entonces es un proceso muy laborioso, es un proceso que requiere mucha inversión, mucha investigación, mucho dinero y es un proceso poco rentable. ¿Lo que nos puede aportar la inteligencia artificial? Pues no lo sé. Si se hacen hamburguesas de inteligencia artificial, pues ¿cómo no vas a hacer antibióticos? Pero puede ser. Pero es un proceso muy laborioso, como cualquier otra molécula. Y entonces, pues el proceso es laborioso, es tedioso, pero sobre todo es poco rentable. Con lo cual no se hace. Y otra cosa, desde el punto de vista de los medios de comunicación, tú insistes en el tema de comunicar, divulgar, ¿cuál es la mejor estrategia? Poner las cosas como realmente son, como les has puesto, que realmente es para estar preocupados, pero eso acaba influyendo en la gente, pero como si las campañas de accidentes de tráfico, cuanto más duras eran, más concienciados estaban. En este caso hay que ir por la misma vía. Pues yo creo que sí. Yo he sido apocalíptico al principio, pero luego he dado esperanzas. Menos mal. No lo sé. Yo creo que hay que comunicar, hay que divulgar y yo creo que cuanto más sincero seas, mejor. Es decir, no hay que esconder nada. Yo no me invento nada, no exagero nada. Me callo cosas. No exagero. Porque esto lo vemos día a día, y esto está aquí, Bueno, esto lo que dice él, en un país donde un presidente dice quién es el que tiene que decir las copas de vino que tiene que tomar, si la ciudadanía entiende eso, yo esto no le veo ninguna solución. La gente creo que no está concienciada, no tiene conocimientos y entiende el término de libertad de una manera, yo creo, que equivocada. Me ha gustado lo que has hablado de que esto es una situación comunitaria ecológica, es decir, que las enfermedades vienen de lo que hacemos con el planeta. El coronavirus viene de ahí, de murciélagos, que la gente no es consciente. Yo he oído barbaridades a médicos en el 2020 de decir, pero tú no has estudiado microbiología, tú no sabes lo que es un virus. Y que creo que queda mucha pedagogía por hacer. Mucha pedagogía. Pero no solo a la sociedad en general, a los profesionales en particular. No creo que tengamos un caldo de cultivo adecuado. Bueno, ahí estamos, gracias a la Universidad Popular, pero ahí estamos dando... Una cosa que me he apuntado aquí y que no lo sabía, mi ignorancia, pero que tenemos algo en común, es que igual que vosotros no existe la especialidad de genética en España. Es el único país de Europa, creo que quedaba Malta, y ya lo tiene, que tampoco tenemos genética clínica. Imagínate a qué niveles está España. Pues, eso sí, tenemos los mejores futbolistas. Estamos unidos en la reivindicación. Yo, tirando para mí, una cosa que... Bueno, me he apuntado dos cosas de la otra charla que dijiste, que no has comentado nada, y quería saber cómo está el día de hoy. Y otra, tirando a mi terreno, la influencia que tiene nuestra genética de cada uno de nosotros en cómo metabolizamos esos antibióticos y que no se está teniendo en cuenta. Tú a todo el mundo le das la misma cantidad de antibióticos
y a uno lo puede estar degradando en cuestión de minutos, reírse, generar resistencia en ese individuo y en otro no. Eso ya lo sabemos y no se está haciendo. Hay incluso un estudio que dice que la secuenciación de dar los antibióticos influye en las resistencias. Si no es igual dar primero una amoxicilina que luego una tetraciclina que darlo al revés. Muchas veces lo utilizamos la rotación antibiótica para evitar esa resistencia porque según el orden y la dosis, pero sobre todo el orden, cambiaba la posibilidad de crear resistencias. Puede ser genética, puede ser por farmacocinética, farmacodinamia, es decir, pues puede muchas cosas que cambian. Es decir, hacer una cosa, yo cuando explicaba la parte de cáncer y la de enfermedades infecciosas, para mí son dos enfermedades bastante parecidas. ¿Y cómo atacas un cáncer? Pues muchas veces de distintos flancos, con distintos fármacos, a ver si aquello no se te vuelve resistente. Pues a lo mejor a esto también. Sí. Es igual. El cáncer luchamos contra células nuestras y aquí luchamos con bacterias, que son seres vivos al fin y al cabo. Tienen 3.500 millones de años de conciencia de sobrevivir. Sí. Por eso digo que las bacterias solo piensan en sobrevivir. Nosotros no. Una cosa que quería preguntarte sobre, bueno, lo que has dicho, lo que has comentado de los fagos, ¿no? Había una famosa canción, ¿no? Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si sabemos eso, pues un fago puede ser tu aliado contra una bacteria, siempre que lo utilices bien, ¿vale? Los virus incluso tienen partículas virales que se acaban de conocer, que son virus para ellos. Y hay virus de virus. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y una cosa que contaste, y no sé si tiene más información, es que a mí me dejó alucinando la cantidad de antibióticos que se utilizan en los gasoductos. Sí, para evitar que ahí crecen bacterias, para evitar que las meten bacterias, para evitar que las tuberías se corroan. Y luego respecto por eso que los antibióticos usamos para el petróleo, para los animales, para todo, para tranquilizar conciencias. A lo de encontrar antibióticos nuevos, pues la herramienta que se ha utilizado, que se está utilizando ahora, es tener gente que va por el planeta cogiendo suelos. Es una de las fuentes de buscar nuevos antibióticos. Análisis de suelos. Ensayo y error, screening, miles y miles de muestras de todo el planeta. Y a veces esto suena en la flauta como en el 2015 con la teixobactina, que no sé si lo estés utilizando, quería preguntarte. No, es un antibiótico que se empezó pues igual con este nuevo que he comentado últimamente, parecía que iba a ser un gran antibiótico, pero de momento que yo conozca, nosotros ni nos ha llegado, ni tenemos noticias de que nos llegue. Aquello se vendió en aquel año como todas las pruebas que se habían hecho forzando la evolución, no se generaban resistencia. No, pues algo pasó por el camino. Sí, quedó todo en agua de boca. Pues nada, que tengamos mucha suerte con eso. En vez de 2030 sea 2050 o 2060, donde lleguemos. Bueno, pero que estamos luchando, que no es tan malo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Juan Carlos, cuando uno va al médico, problemas de garganta, problemas de lo que sea, siempre comentamos, es que este tipo de médicos no mandan antibióticos, es que dice que es sustituido, es que dice que tienes que estar así un día, otro día, hasta que te recuperes. Entonces, ¿qué problema hay de educación? Que normalmente se busca entonces a otro médico que pueda prescribir el antibiótico, ¿no? Y además, el padre de familia en muchas ocasiones quizá se engañe o autoengañe porque cuando le da el antibiótico ve que el niño o la niña responde con mayor celeridad. Supongo que ahí sí que hay mucha importancia de educación. Claro, nosotros nuestra misión es intentar divulgar y asesorar al médico que da el antibiótico por insistencia o por experiencia en guías que están donde se le dice que si realmente tienes pruebas para diagnosticar clínicas o de laboratorio donde no hay una infección bacteriana, pues no tiene sentido. Y que la mejoría muchas veces que ocurre en este tipo de pacientes es porque le toca, porque un cuadro viral dura 7 días y te tomas el antibiótico al 6.º día, da igual que te lo tomes o no, te vas a curar lo mismo. Pues nuestra misión está en divulgar, asesorar, comunicar, comprender a este tipo de profesionales sanitarios, que los hay muchos. ¿Cómo se compatibiliza
utiliza esto porque cuando he salido hace un momento es porque tenía una cita telefónica con el médico de la Seguridad Social. Es decir, puede sustituirse lo que es el tratamiento médico personal por lo que es el tratamiento ambulatorio mediante el teléfono. Nosotros decimos siempre, hay un dicho en medicina, que no hay enfermedades, hay pacientes, hay enfermos. Entonces, si tú no ves al paciente, no lo exploras, no hablas con él, pues hombre, puedes hacer tratamiento online, pero tratamientos, ¿cómo son esos tratamientos? Pues pocos, malos e ineficaces. Lo suyo es lo que nos dicen los clásicos, ¿no? Hay que ver, explorar, auscultar, palpar, hay que ver al paciente. Sí. Hay cosas que las consultas telefónicas son útiles, temas burocráticos. Bien, pues hay que hacer una baja o hay que hacer no sé qué, pues vale, los médicos de familia están saturados por temas burocráticos. La presencia, cuando vemos un paciente en una consulta, tanto médico de familia como nosotros, muchas veces estamos más pendientes de temas del ordenador o temas de administración o de oficina que realmente hacer medicina de verdad. Pero mi opinión es que el paciente hay que verlo. El paciente es un enfermo, un paciente, no es una enfermedad. Cada enfermedad es distinta según el paciente que sea. Yo puedo tener una infección de orina y estar más o menos controlado, o puedo tener una infección de orina que a otro paciente no le sirve absolutamente de nada y me puedo morir. Y hay signos y síntomas que me lo dicen, la gravedad. Y si yo no lo veo, por mucho que me cuente. Lo más fácil es, si me cuenta estoy mal, tómate el antibiótico. Pero eso es un mal que tenemos desde la pandemia. Es un mal que tenemos desde antes de la pandemia. Porque la pandemia era telefónico y ahora sigue telefónico. Y tú vas a un centro de salud y no ves mucha gente. Porque se siguen haciendo consultas telefónicas y tienen su horario telefónico cuando ahora ya no hay por qué hacerlo así. Entonces, pues es un mal que arrastramos, seguimos arrastrando desde la pandemia. La pandemia ha traído mucho mal. Muy bien tomar un antibiótico. ¿Cómo? Por ejemplo, tienes una infección de garganta. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Pues si te cuentas bien los 3 días, te puedes dejar. No lo entiendo. Cuando tienes una infección, lo que sea la garganta, tienes que tomar antibiótico, te lo recetan. Si con 3 días también lo tienes que dejar. Pues depende, es decir, si usted tiene una infección de garganta por una bacteria, pues el médico prescriptor de ese antibiótico le dirá unos días concretos. Depende de los antibióticos que le den, pues unos son 3, otros son 5, otros son 7. Pero hay que hacerle caso al médico. Es decir, no hay que pararlo cuando uno se encuentre mejor, o no hay que prorrogar hasta acabar la caja. No, hay que... Claro, pues eso favorece el crear mutantes resistentes. Pero sí es verdad que el 99% de los dolores de garganta son virus. Yo tenía un comentario. No sé si hiciésemos preguntas a la ciudadanía de qué es la fiebre y para qué sirve, ¿qué contestaría? Yo me había traído un juego de Kahoot para ponerlo aquí, pero bueno, me da un poquito de corte donde hacía preguntas. Quería hacer preguntas a ver cuál era el conocimiento de la ciudadanía, es decir, qué es un antibiótico, cómo se utiliza, para qué nos sirve, si realmente tiene relación la resistencia con la globalización. Lo había traído, a ver qué tal. Una vez lo puse a los estudiantes, un estudiante de bachillerato, no acertaron una. Y eran preguntas básicas, es decir, que el conocimiento que tenga de la fiebre, pues no lo sé, pero el conocimiento que tienen de los antibióticos es bajo.